Momies. Bom dia, galera. ¿Cómo está Puse? Buenos días. Hola, hola, buenos días. El matinal de Chile, ¿no? Buongiorno. Buongiorno a todos. Buenos días, muchachos. ¿Cómo va? Por favor, nos indican si se ve bien el video, si se escucha bien el audio. Vamos a dar un par de minutos para que se unan un par de personas más que aceptaron la reunión y empezamos. Es correcto. Que unos 3-4 minutos, Pancho, y comenzamos, Sí. ¿no? Así es. Si nos pueden ir comentando ahí por las preguntas, si escucho todo bien, si nos ven bien, todo tranquilo, por favor. Ahí comentarnos, si son tan amables. Dale, por mientras que llego un poquito más de gente, vamos a ir mostrando. Muchachos, por favor, recuerden los horarios de los próximos webinars. Ahora nos encontramos haciendo el del 3G4000W. Luego, en alrededor de una hora más, tenemos un 1 a 1 con DSC, donde Jesús y yo vamos a estar contestando cualquier duda, consulta que tengan, cualquier cosa relacionada con la línea de productos. Y hoy en la tarde vamos a tener una capacitación de Power Series Pro. Es correcto. Una introducción de lo que viene siendo Power Series Pro, una nueva línea. Nueva línea de producto. Bastante potente, muy robusta, con muy buenas capacidades. Este horario, recuerden, es el horario de Chile. Si es de Argentina o Uruguay, agregarle una hora más. Ejemplo, en este momento son las 11 de la mañana en Chile, mediodía en Argentina y Uruguay. No sé, en Paraguay, voy a revisar qué hora es en Asunción. Si es que hay alguien en Paraguay. Las 11. En Paraguay es la misma hora que acá en Chile, así que el horario es Chile y Paraguay. Perdón, y Chile y una Paraguay. hora más para Uruguay y Argentina. Ok, perfecto. Bueno, también mañana, en este mismo horario, vamos a tener una introducción al portafolio de dispositivos PowerG. Vamos a hablar de las diferentes características de los dispositivos PowerG y sus tipos de uso. Vamos a tener otra sesión de 1 a 1 con DSC. También todas las dudas que necesiten. Estamos ahí. Y mañana, para cerrar el día y la semana, vamos a tener un webinar dedicado a Connect Alarm, cómo hacerlo de manera fácil, eficiente y profesional. Ya la próxima semana, el día martes, en la mañanita, en este mismo horario, vamos a hablar de Power Series Neo, sus características, sus alcances, las cosas que podemos hacer con el panel. Seguimos con otro one-on-one con DSC. El martes en la tarde tenemos una conversa bien interesante, que es sobre Power Manage como plataforma y cómo con una plataforma similar a Power Manage podemos dar servicios diferenciadores de valor a un cliente. Miércoles vamos a hablar un poquitito de paneles ViSonic, paneles autocontenidos, a diferencia de los paneles de DSC, que normalmente son paneles modulares. Luego, 1 a 1, igual que todos los días, una horita de preguntas disponibles para lo que ustedes necesitan. Luego, el mismo miércoles en la tarde, vamos a analizar el portfolio de comunicadores.
dentro de ese portfolio de comunicadores, el 3G 4000W es uno de ellos, que es el tema que nos convoca hoy día. Luego, el próximo jueves, por ahora, lo único que hay programado es la sesión de 1 a 1 con DSC, pero existe la posibilidad de que agreguemos alguna sesión adicional. Si es que ustedes tienen en particular algún tema del que quieran agregar alguna sesión o quieran algún tema específico, por favor, no duden en enviarnos un correo con esa información y encantado lo agregamos a la parrilla de capacitaciones, o si es que es algo muy particular, lo hacemos en una sesión 1 a 1, no hay problema. Luego, ya un poquito más adelante, el próximo viernes 24, en la mañanita, en este mismo horario, vamos a tener una segunda parte de Power Series Pro, más orientada a la parte técnica. La de hoy día a la tarde va a estar más orientada a la parte comercial, a conocer el producto que hace, y ya el viernes vamos a hablar de datos más duros y crudos técnicamente. Luego vamos a tener su correspondiente 1 a 1 con DSC, y vamos a terminar la próxima semana con un webinar orientado al diseño de soluciones de intrusión de pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Por favor, cualquier duda, queja, sentimiento, poema, comentario sobre cualquiera de estos webinars, lo hacen directamente a nuestros correos o mediante el chat del aplicativo mediante el cual estamos dando el webinar, ¿no? Bueno, Francisco, yo creo que vamos comenzando, ¿no? Dame un segundo. Por ahí, si es que alguien tiene una pregunta, insisto, lo puede escribir por el mensaje. Ok, entonces, vámonos. Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos al webinar del nuevo producto 3G 4000W. Aquí nos encontramos junto a Jesús Álvarez, ¿Qué tal? Buenos días a todos. quien es el Territory Sales Manager de Intrusión por el lado de JCI, DSC. Mi nombre es Francisco Briano. La mayoría ya me conoce, pero bueno, es lo que hay, como dicen por ahí. Yo soy el Technical Sales Trainer de Intrusión para la región del sur de Latinoamérica. Eso comprende Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y estamos muy agradecidos de su compañía en este momento, de darse un tiempo, valga la redundancia, en estos tiempos que están bastante complejos para todos. Esperamos que estén todos sanos, sin problemas, que tomen todas las medidas de salud necesarias. Y estamos aquí para acompañarlos y traspasarles un poquitito de lo que estamos haciendo en general en relación a los comunicadores, ¿no? Lo que nos convoca el día de hoy es hablar de este nuevo producto, el 3G 4000W, el cual es un producto bastante interesante, ya que nos presenta una disyuntiva base, que es, Francisco, pero a nivel de comunicadores universales, en DSC ya existía el 3G 4005, y hay muchas cosas que yo ya hago con el 3G 4005. ¿Cómo entra en esta imagen el comunicador 3G 4000W? ¿Es un reemplazo o no del panel, del comunicador, o es un complemento para casos específicos? Eso es parte de lo que vamos a ver dentro del webinar del día de hoy. Insisto, por favor, cualquier duda o comentario lo hacen por escrito y los vamos a ir atajando lo más posible. ¿Ok? Vámonos. Como les decía, este nuevo producto, el 34000W, es un nuevo comunicador universal 3G celular de DSC. Recuerden que cuando en DSC hablamos de que un comunicador es 3G, su capacidad mínima es HSPA+, por lo tanto es 3.5G. Su función principal es decodificar la línea
telefónica. Es un comunicador universal y transmitir esos datos ya sea o por datos vía celular hacia el centro de monitoreo o por una salida cableada de línea telefónica. Adicionalmente, el módulo cuenta con 2 contactos de zona en la placa, los cuales pueden reportar hacia el centro de monitoreo. También el comunicador cuenta con 2 PGM, los cuales pueden activarse en condiciones de falla o al recibir algún mensaje de texto de forma remota. El comunicador tiene la posibilidad de activar PGM, lo acabamos de mencionar, vía SMS, ¿no? Y al activar un PGM podríamos, por ejemplo, darle la instrucción al panel de arme o desarme. Una de las principales características nuevas que tiene el 3G4000W, a diferencia del 3G4005, es que a nivel de HSPA, HSPA+, es un comunicador cuatribanda. Esta es una diferencia bien importante para los países donde los service providers están cambiando las antenas o están dando de baja algunas frecuencias. Esto nos da un espectro aún mayor de conectividad sin los problemas asociados a la baja de las antenas por el lado de los service providers. Las frecuencias específicas son las que podemos ver en la presentación: 2100 MHz, 1900, 900 y 850 para 3G, y para 2G cuando son las mismas, solamente que se incorpora el 1800 en vez del 2100, ya que no hay 2G 2100. Es compatible. Oye, Francisco, una pregunta con este comunicador. Dime. ¿Este comunicador se puede conectar también a la red HCPA+, por ejemplo, Sí. que está considerada 4G? Está considerada 4G, sí, pero sin ser LTE. O sea, el HSPA Plus normalmente se considera como 3.5G, que es un 3G con mayor ancho de banda simplemente. Pero el comunicador sí es capaz de conectarse en exactamente las mismas frecuencias que ocupa actualmente para 3G en 3.5G. Que es como lo que más se utiliza por acá, ¿no? El HSPA+. Sí, de hecho, en Bueno, Chile y en Argentina hay mucho deployment de HSPA Plus. Perfecto. Muchas gracias. Adicionalmente, el comunicador por defecto es compatible tanto con reportes vía formato de MTF Contact ID o mediante SIA. Dentro de Contact ID soporta de 4 a 10 dígitos como número de cuenta. El comunicador en sí tiene 2 formatos específicos de funcionamiento. Puede funcionar como simulación de la línea telefónica o como backup. En un par de slides más está el detalle de cuál es la característica de cada uno de los modos de funcionamiento. Así que espérenme por ahí y vamos a explicar en detalle cada uno de los dos, ¿no? Es compatible con todas las receptoras Surgar, desde la 1 hasta la System 5. Mucho ojo, sí, que el comunicador solo comunica por datos sobre GSM, datos sobre 3G, no comunica voz. Por lo tanto, siempre tenemos que reportar hacia una placa IP o a una receptora Surgar que tenga capacidades de recibir vía IP. Otra característica interesante es la posibilidad de configuración. La configuración completa del comunicador es vía DLS5. Importante recordar, sí, que dentro del DLS5 buscar las actualizaciones correspondientes, ya que el 3G4000W está como un driver opcional, no obligatorio de instalación. Sí, que fue lo que nos pasó en la capacitación del día anterior, ¿no? Que al momento de buscar actualizaciones, si bien había descargado la última versión del DLS, que era la 1.72, me parece, corrígeme si me equivoco, Pancho, estaba en el menú de Help a buscar actualización, ahí estaba el paquete de actualización para poder emplear, más bien para poder programar el 3G4000W. Bueno, Sí, pasa hasta en las mejores familias. Mucho ojo ya también, por favor, lo nombramos ayer. Dentro de estos días y la próxima semana saldrá la nueva versión del DLS 1.73. El formato de actualización es directo. Las mejoras que incorpora son relacionadas con soluciones de calidad de vida, más que
cambios fundamentales y incorpora algunos productos que van a salir más adelante. Oye, Francisco, por aquí nos están preguntando que si solamente reporta por datos, tiene alguna conexión Wi-Fi, Ethernet, o cómo es No, esa conexión. este comunicador en particular solo reporta o por datos vía celular o por línea de teléfono cableada. Esas son las dos opciones. Vamos a ver cuando veamos los formatos de funcionamiento, está más explicado en detalle. Así que vamos a andar. Denme un par de segundos. Algo bien interesante es lo que sale mencionado en la parte inferior. Es que la antena tienes la posibilidad de utilizar estos números de parte para extender la antena. Si tienes una mejor cobertura de señal en cercanías del comunicador y no puedes mover el comunicador por el largo del cableado de la línea del ring y tip desde el panel hacia el comunicador, tienes extensores de 4.6 metros, de 7.6 metros y de 15 metros. ¿Y eso como para qué nos ayuda o cómo es el tema? Es simplemente para ubicar en un lugar de mayor cobertura la antena, sin tener una gran pérdida como a veces se produce cuando uno ocupa algún pigtail alternativo, siendo el Lo que pigtail sí, el cable que une el conector de oro o de cobre, en su defecto, de la antena del comunicador con la extensión de la antena. Estos lo son que sí, lo que sí cables que que la están garantizados que antena tienen una más larga pérdida es la aceptable. es para exteriores, ¿no, Pancho? Exacto, exacto. Al ser 15 metros, es para exterior específicamente. Perfecto. Por lo tanto, yo podría tener el comunicador en el interior del hogar y sacar solamente el extensor de antena hacia afuera. O cuando estamos hablando de, por ejemplo, un galpón o una bodega, para poder bypassear cierto efecto de jaula de Faraday que se pueda producir por los materiales de construcción, por ejemplo. Datos un poquito más al detalle, la alimentación que requiere el equipo, 9 a 14 volts DC, 500 mA mínimo. Hay una solución bastante simple. Puede incorporar una batería de backup. Esta no viene incorporada en el dispositivo, se debe adquirir de forma adicional. Ahí están las características de la batería. Una batería recomendada es el modelo que está indicado ahí del fabricante Great Power. Sus consumos, 108 mA sin batería y su peak máximo con batería de 350 mA. La simulación de la línea, bien interesante, simula líneas de 12 volts DC. Y una diferencia muy importante con los comunicadores anteriores es que este comunicador ocupa micro SIM. No ocupa la SIM histórica que hemos ocupado en todos los comunicadores, sino que ocupa el formato micro. ¿Cuál es el formato micro, el que utilizan actualmente los smartphones? De los SIM recortables, el más pequeño. Sí, el que utiliza la mayoría, bueno, todos los smartphones prácticamente. Exacto. Los PGM son PGMs de 12 volts DC y entregan como potencia máxima 50 mA. En pocas palabras, son PGMs de baja potencia. Una distinción de los componentes, cómo ubicarlos geográficamente dentro del comunicador. Si se fijan, no es nada más que una placa con su correspondiente espacio para la batería y todo. Sí es bien importante, aquí en el número 3, si se alcanza a ver en detalle, está el conector de la SIM. Y si se fijan, es un conector bastante más pequeñito porque estamos ocupando una SIM micro. El primer formato de funcionamiento del comunicador es muy simple, simulación de línea. ¿En qué consiste eso? En conectar el comunicador directamente al ring y tip del panel. Cuando el panel intente comunicar cualquier cosa por el ring y tip, lo que va a hacer el comunicador, valga la redundancia, es decodificar esa línea y retransmitir vía datos sobre 3G o sobre 3.5G. Ahí
podrá retransmitir ya sea en ContactID o en SIA, da lo mismo cualquiera de los dos protocolos. Y para eso voy a requerir un código de cuenta tanto en el panel como en el comunicador. La recomendación es, si es que se va a ocupar este formato, que el 4000W sea el único comunicador conectado al panel, ¿no? Ya que una vez que se genera un evento del 4000W, serán generadas desde el panel de alarma. ¿Cómo se conecta en ese caso? Si tenemos el panel de control, ring y tip hacia los terminales T1 y R1 del comunicador. El ring y tip propio del comunicador, que son los terminales que están denominados aquí como 1 y 2, son los que están establecidos para hacer un puente y funcionar en el segundo formato, que es el formato de backup, que es lo que vamos a hablar a continuación. En el formato de backup, el 3G4000W será utilizado como backup de la línea telefónica. Lo que va a estar haciendo el comunicador es estar supervisando que si es que el panel se comunica con el centro de monitoreo vía línea telefónica, esa comunicación se ejecute de manera correcta. Y en caso de que no se ejecute de forma correcta, él va a tomar el control y va a empezar a inyectar los datos, ya no por la línea telefónica, sino que por datos celular. ¿Cómo él está supervisando la línea? De dos formas. Él puede supervisar que la línea carga el voltaje a menos de 3 volts. Esa es una de las razones para que él haga takeover y empiece a enviar los datos la información por datos celular y dar de baja la línea. O en su defecto, si es que un dato que fue enviado por línea telefónica no recibe KeySoft o no logra establecer el handshake con la receptora. ¿Ok? En ambos casos, el formato de cableado varía un poco, ya que necesitamos conectar también el ring y tip, que eran los terminales 1 y 2 del comunicador hacia la salida de línea telefónica. ¿Ok? Un dato bien interesante es lo que sale abajo como nota. Si el voltaje de la línea baja a menos de 3 volts, el comunicador toma el control y empieza a reportar las señales vía celular, incluyendo la falla del TLM, que se cortó la línea. Pero el panel que está atrás del comunicador no va a ver el fallo de comunicación, no va a ver el FTC, el Fail to Communicate, ya que al momento de simular la línea, automáticamente es el comunicador 3G4000W quien le genera tanto el handshake como el KeySoft de la entrega de los eventos al panel una vez que él los recibe de la receptora. Espero que se haya entendido esa parte. Si es que no, me indican y lo repetimos. O si quieren lo dibujamos, no hay problema. Por mientras, me contestan la pregunta. ¿Se entendió lo que estábamos hablando? O sea que básicamente, si lo puedes explicar de otra forma, Pancho. Déjame que lo vamos a dibujar. Pasamos de explicación a Art Attack. Sí, Art Attack. Si el cuadro rojo es la receptora, al momento que el panel intenta comunicar vía PSTN y esta comunicación falla, el comunicador, vamos a dibujar eso en verde, al darse cuenta de que eso falla, va a enviar la información por datos 3G. Una vez que esos datos son entregados, por lo tanto, desde parte de la receptora,
perdón. Se recibe el handshake y el kiss-off. Recién ahí el comunicador le entrega el handshake y el kiss-off al panel. Esa es la razón por la que el panel jamás ve la falla de comunicación, ya que en pocas palabras, él ve que solamente por la línea telefónica él está sacando los datos si es que llegan o no llegan. Perfecto, Pancho. Ahí se entendió bien con el Art Attack. Sí, Prosigamos. sí. Como verán, No lo vais a cerrar por si hay que hacer más Art Attack ahí. mis diseños son bastante cubistas, por decirlo así. Vamos. Esto es exactamente la explicación de lo anterior. Dentro del comunicador sí se puede programar específicamente cuántos intentos de comunicación vamos a encontrar en fallo antes de hacer takeover. Normalmente el valor que viene configurado por defecto es 4 intentos, pero eso se puede bajar o modificar. Las entradas de zona. Esto es una característica bien interesante, ya que son entradas directas de zona. Estas zonas pueden ser definidas como normalmente abiertas, normalmente cerradas, o inclusive también pueden ir acompañadas de resistencia de final de línea simple. En el caso de resistencia de final de línea simple, se puede ocupar un resistor de 5.6 ohm. Mucho ojo que el cableado debe ser entre el contacto de zona y el DC-, ya que no tenemos un común al costado de o entre medio de las zonas como es en los paneles. ¿Ok? Estas zonas las podemos usar como entradas con sensores directamente y en ese caso no requeriríamos un panel si necesitamos una instalación donde necesitamos simplemente 2 zonas. Por ejemplo, para supervisar un punto de un gasoducto en La Pampa, en Argentina. Tenemos un gasoducto que queremos revisar 2 contactos de 2 escotillas que se abran. Vamos directamente con el comunicador, con las zonas cableadas al comunicador, y vamos a poder recibir eso en el centro de monitoreo y gestionarlo como si fuera el mismo comunicador, un panel. Una pregunta, Pancho. Si no quisieran tener el monitoreo, digamos, que es solamente una aplicación para algún técnico o algo, ¿pudieran recibir eso con mensaje de texto sin necesidad Sí, de que lo transmitan a la central de monitoreo? Algo así como un automonitoreo. sí, el comunicador es capaz de enviar mensajes de texto, pero solamente a 6 números y en casos definidos. No son más de 6 números y no son casos configurables, son casos ya predefinidos. O sea, en caso de que ocurra X, mando o no mando. No son a gusto. ¿Pero No sé los si es mensajes que... se pueden configurar o no? No, los mensajes son estándar. Son estándar. O sea, solamente si, por ejemplo, en este caso, no sé, se abre la zona 1, como estabas mencionando, y lo va a enviar por mensaje de texto, ¿cómo le llegaría? ¿Se activó la entrada 1? ¿Algo así? Sale el detalle, no recuerdo exactamente el texto, sé que sale más adelante, así que dame un par de segundos con eso. Ok, dale, listo. Lo que sí es el tema de los PGM, se cablean de la misma forma, también como no tenemos una bonera común, lo haremos contra el DC-, ¿no? ¿Cómo realizar el factory reset del comunicador? Se remueve la alimentación, se hace un puente entre el PGM2 y la zona 2, a diferencia de los paneles, que normalmente en los paneles es PGM1, zona 1. Establecemos la alimentación, esperamos 20 segundos, ya que no tenemos algún indicador particular. La recomendación es esperar entre 20 y 25, por razones obvias. Retiramos la alimentación, retirar el puente y ya tenemos el equipo de factory. La programación vía DLS, bastante simple. Nos vamos a conectar ya sea de forma directa vía PC-Link o de forma remota. En ambos casos lo podemos hacer igual que lo hacemos hasta el día de hoy con cualquier dispositivo, ¿no? Dentro del DLS, las opciones,
Tenemos Signature Graphics, donde vamos a ver el detalle, las características, el estatus de cómo está el panel. Lo vamos a poder ver en un sistema completo de luces o de indicadores. En Communication Options podemos editar cualquier cosa que sea relacionada con el número de cuenta del comunicador, cuál va a ser el código de instalador, si el comunicador va a ser supervisado o no, en cuál de los dos modos va a operar, tanto cuál va a ser el formato de la comunicación, vamos a habilitar o deshabilitar la batería, etcétera, etcétera. Después vamos a pasar a la configuración de las zonas, configuración de PGMs, configuración de receptoras. Un dato bien interesante es que el 3G4000W puede definir hasta 4 receptoras a las cuales va a enviar los datos vía IP sobre 3G. Eso está bien interesante. En PTM Options vamos a definir cuáles son los números que él va a estar supervisando. También otra característica del comunicador es que es un comunicador al que se le puede actualizar el firmware. Entonces tenemos la opción de ir incluyéndole mejoras y también tenemos el buffer del panel, ¿no? El buffer del comunicador. Las condiciones de falla, el comunicador va a ocupar su propio número de cuenta, si es que es distinto al del panel, para informar sus fallas. Aquí tenemos un desglose de todos los eventos que puede transmitir. Tenemos las líneas PSTN que se caen, que suben, si es que tiene una pérdida de energía, problemas de batería, test periódico, si se activó o se desactivó el radio, si es que tiene problemas de buffer, fail to communicate, si es que se realizó el firmware update, todos los eventos con sus correspondientes códigos de Contact ID o CIA están presentes. Mismo caso para las transmisiones de test. Recuerdan que les mencionaba que teníamos hasta 4 receptoras. Podemos diferenciar con códigos distintos de Contact ID o de CIA cuando tenemos la transmisión y la recepción correcta del test en cada uno de esos caminos. Por aquí veo una pregunta que está muy interesante. Muchas gracias, Leandro, por la pregunta. La había dejado en espera porque está exactamente acá. Cuando ocupamos directamente las zonas del panel, del comunicador, eso siempre se va a reportar como zona 991 y zona 992. ¿Ok? ¿Cuáles son las definiciones de zona que acepta el comunicador? Las más usadas: 24 horas fuego, pánico, robo, system trouble o problema de energía. Esas son las definiciones que acepta esa zona. La potencia de señal la indican los LED del dispositivo. Si se fijan, tenemos varios LED. Tenemos un LED verde, un LED amarillo, un LED azul y un LED rojo también. Y nos van a indicar cuál es la calidad de la señal. Los CSQ son en el fondo la cantidad de señal que están recibiendo. Está la tabla completa y algunas causas posibles de falla y en caso de que se presente la falla, qué hacer. Por ejemplo, asegurarse de que la antena esté bien conectada, que no se esté usando un extensor con un pigtail que esté causando mucha pérdida, ¿no? El LED azul también nos va a indicar en qué modo está operando el comunicador. Tenemos el desglose de cuál es el formato. Indicadores de fallas, LED rojo y azul, cantidad de flashes, distintos problemas, todos identificados. Ya no más falla general de sistema como hemos sufrido todos en el contexto de paneles serie Power. Ya la mayoría de las fallas posibles están identificadas una a una, ¿no? En cuanto a las capacidades de control o comandos vía SMS, hay dos opciones. Una es enviar SMS para activar un PGM o encender, apagar un dispositivo. Por ejemplo, mediante el PGM encender un riego automático, por ejemplo. Eso lo podríamos hacer sin problema. O enviarle un SMS al 4000W para que éste, a su vez, active un PGM y este PGM esté en contacto con una zona del panel y arme o desarme el panel.
Esas son dos opciones interesantes. Algunos tips para solucionar problemas con el comunicador. Oye, Francisco, una Sí. pregunta con este tema de los mensajes de texto. Por ejemplo, con lo de enviar un SMS para activar PGMs o envío de control por vía por SMS. Por ejemplo, si tuviera yo un barrio cerrado, no sé, se me ocurre, y quisiera implementar algún tipo de botón de pánico para el, no sé, ya sea para el guardia o en alguna zona del barrio cerrado, como que alguien presione el botón y que se genere una alerta. Tú podrías implementar esto sin necesidad de como de algún panel, o sea, simplemente el comunicador, imagino que en un gabinete con su antena, obviamente, y cuando se genera el pulso, puede enviar una señal de pánico a una central de monitoreo. Sí, necesitarías ocupar en su efecto un Code Encryptor o un botón de pánico cableado, un pulsador cableado, y en ese caso podrías tener hasta 2 por comunicador. Porque ahí estarías ocupando el contacto de zona, no el contacto de PGM. Ok, no, perfecto. Algunos tips son algunas características para ir solucionando problemas que vamos encontrando en base a las características de cómo estén flasheando los LED. Oye, Francisco, un tema, ¿las PGMs solo se pueden activar por SMS o hay alguna otra opción para activar las PGMs? Entiendo que sí. Dame un par de segundos y lo reviso. No recuerdo si es que está más adelante. Dale, lo pasamos para el final de la presentación, entonces Sí, la pregunta. sí. Si no, sé dónde está la información. Dame un segundo. Más características y tips en caso de poder ir solucionando y haciendo troubleshooting con el comunicador. Y aquí es donde quería llegar, porque estoy medio urgido por el tiempo, porque esta es la parte más interesante. Se los dije al principio, la verdad, reemplaza entonces el 3G4000W al 3G4005. La respuesta correcta es no. Son dos equipos que van a coexistir en el sistema. Y cuál de los dos voy a ocupar va a depender específicamente de cuál es la necesidad del cliente. Recordando cuáles son las características principales de cada uno, ¿no? Recordemos que en el 3G4005 es un comunicador que solamente es dual band a nivel de datos sobre GSM o datos sobre 3G y ocupa solamente las bandas de 850 y 1900. Por el contrario, el comunicador 3G4000W es quad band. Ambos tienen la capacidad de reportar datos vía 3G, 3.5G o en el caso de ser necesario, hacer fallback a 2G. En eso son completamente similares. Donde está la principal diferencia es en la posibilidad que tiene el 3G4005 de reportar vía voz, ocupar el canal de voz sobre redes 3G, el canal GSM, para simular la línea telefónica. Esa capacidad no se encuentra en el 3G4000W. Al mismo tiempo, el 3G4005 tiene la capacidad de enviar SMS personalizables o inclusive de llamar al cliente y reproducirle un mensaje pregrabado en caso de la ocurrencia de un evento. Y eso se extiende hasta 32 números, a diferencia del 3G4000W, donde los mensajes y el control está solamente limitado a 6 números. Otra diferencia, estás en silencio, Jesús. Veo que mueves la boca, pero... Ya, ahora sí, me estás diciendo, Pancho, entonces que el 4000W está más enfocado a la transmisión de datos y bueno, buscando Sí, una mayor estabilidad por el quad band que tiene, mientras el 3G 4005, o sea, si bien tiene la funcionalidad de enviar por datos, está más enfocado, o se puede enfocar más al tema de voz, mensajes de texto, la decodificación y eso. correctamente. ¿Van a estar funcionando los dos en paralelo? Sí, O no sé, el 4000W va a venir a sustituir el 4005. no, son dos dispositivos que atacan nichos de clientes similares, pero tenemos que tener bien clara cuál es la necesidad particular, ¿no? Y la última diferencia, antes que se me escape, es
el hecho de que el 3G4005 cuenta con 6 entradas o salidas, todas configurables. En el fondo tienes 6 contactos y esos contactos pueden los 6 actuar como PGM o los 6 actuar como zona, o puedes tener una repartida de 3 y 3, 5 y 1, como tú lo necesites. En cambio, en el 3G4000W tienes solamente una distribución de 2 y 2. 2 PGM y 2 zonas. No sé si tenemos por ahí alguna duda adicional. Mira, me están diciendo, los PGM se pueden activar por SMS, es correcto, ¿no? Correcto. Correcto, se pueden activar por SMS. Algo que nos está preguntando, compañero Leandro, ¿cómo transmite el evento de zona? ¿Lo toma como un número de zona? ¿Tú lo configuras? Sí, lo vimos. El número de zona no es configurable, él automáticamente toma el número de zona 991 para la zona 1 y 992 para la zona 2. Perdón que me vaya un poquito para atrás, está ahí, exactamente. Ok. Y ahí está exactamente ahí cuál es el contact ID o CIA que envía, dependiendo de la definición de zona que tengas programada. Perfecto, perfecto. Y esas son las definiciones de zona que están disponibles, ¿no? Ya, perfecto. Dame un segundo. Creo que lo último, para no quitarles más tiempo a los colegas y dejarlos que vuelvan a sus labores, independiente de los que nos van a acompañar ahora en un ratito más en el próximo webinar, por favor, cualquier duda, queja, sentimiento, poema, chiste, comentario, anécdota, mejora que podríamos implementar para los webinars, algún tema particular del cual ustedes quieran conversar, por favor, cuenten completamente con nosotros. Está Jesús en este caso, estoy yo. También está la opción de llamar a soporte directamente en Canadá. El equipo de soporte sigue trabajando pese a la contingencia de salud que se encuentra. Están trabajando desde sus hogares, todos sanitos, gracias a Dios. Obviamente el tiempo de la cola de espera ha aumentado un poquito. Se estima que ha aumentado entre un minuto y medio el tiempo de espera, pero también ahí hay personal capacitado para dar soporte en español. Sí, por favor entiendan que cuando les hablamos de dispositivos que son regionales, por ejemplo el 3G4005, ellos, como están radicados en Canadá, normalmente no es un dispositivo que conozcan en demasía. Así que si necesitan cualquier soporte, la primera barrera en ese caso sería obviamente su distribuidor, o en cualquier caso también nos pueden copiar a nosotros sin ningún problema. Y si la podemos resolver en nosotros, háblenle a Pancho. Háblenle a Pancho y él resuelve todos los problemas sin ningún tipo de cuestión, ¿no? 24/7, ¿no? No sé, hay uno que dice manager ahí, que a ese le tienen que escribir, que Okay. el que está como por allá. Oye, Pancho, una pregunta. ¿Disponibilidad de producto de este 4000W? Según recuerdo, es un producto relativamente nuevo, ¿no? Creo que lo lanzamos el mes pasado o este mes. El mes pasado. Es un producto bastante nuevo. Dame un segundo, déjame contarle a Kevin. Ok. Ahí básicamente, bueno, yo les complemento, el comunicador ya se lanzó el mes pasado, con lo cual deben de esperar aproximadamente, yo creo que que será un mes y medio, 2 meses para tenerlo disponible en Argentina, Uruguay. En Chile ya hay unidades. En Chile sí se encuentran ya unidades por un tema propiamente de especificaciones de frecuencia, y también en Paraguay debería estar aproximadamente dentro de un mes, 2 meses aproximadamente ya disponible. Dale. No sé, quedamos abiertos a preguntas si es que alguien tiene algo que aportar. Oye, Pancho, y por ejemplo, se me estaba ocurriendo mientras estabas hablando, si yo, por ejemplo, hoy en día estamos mucho con el tema de cuestiones médicas, de que las personas quieren algún tipo de sistema médico o algo, de que, no sé, cuando alguien se cae o alguna cuestión. Por ejemplo, si logramos tener algún dispositivo que nos diera algún tipo de entrada de relevador, no sé, algún botón de pánico inalámbrico o algo, lo podrías utilizar este equipo como para enviar una alerta médica hacia algún centro de ayuda.
Sí, claro. Un ejemplo que es bien interesante, aquí en Chile es muy común, perdón que ocupe a Chile como ejemplo, ¿no? Pero es donde vivo. Es muy común que los departamentos nuevos vengan con una central de alarmas pequeñita. Normalmente es una central de 4 zonas la que se ocupa. Y lo que se pone, en pocas palabras, es un botón de pánico en la habitación principal y, qué sé yo, un magnético en la puerta de entrada en los departamentos. Entonces, podrías hacer un departamento solamente con un 3G 4000W, ya que son 2 sensores y los podrías cablear directo. O tener, en el fondo, 2 pulsadores dentro del hogar. Estás en silencio, Jesús. Perdón, te digo, excelente idea, Pancho. Por ahí nos pregunta Emanuel, ¿cuál es la característica wireless que tiene el comunicador? Eh, el comunicador, la única característica wireless que incorpora es la transmisión de datos vía 3G. No incorpora Wi-Fi, no es PowerG. Pancho, ¿Mm? pregunta, ¿compatibilidad con equipos? Cualquier equipo es compatible con el 3G 4000W al ser un comunicador universal. Y si se dieron cuenta durante la capacitación, el formato de conexión con el panel es línea telefónica. Así que no estamos hablando solamente de paneles DSC desde el 585 o desde el 5010 o cualquier panel ultra viejo que ya tenga soporte para línea telefónica, hasta los últimos disponibles y cualquier panel de la competencia. ¿Y paneles de fuego también? También, O sea que yo puedo ponerle esto como un sistema de backup a un panel de incendio, por ejemplo. correcto. Y en ese caso puedes aprovechar el hecho de que Surgar System 5 es la única receptora que está certificada en UL para recibir alarmas, tanto sea de sistemas de intrusión o sistemas de fuego, bajo normativa ULC. Oye, y una pregunta, ¿los sensores de fuego cableado, los de 4 hilos, puede utilizar este comunicador como un sistema de reset remoto para, no sé, resetear los sensores de humo una vez que se activan? Con mensaje de texto, por ejemplo. Sí, tendrías que hacer un circuito un poquito más complejo. En el fondo, el PGM que estás activando vía el mensaje de texto en el comunicador tendría que estar conectado a una zona del panel. El panel tendría que tener configurado seguimiento de esa zona para activar un PGM y que ese PGM sea quien active el reset de los dispositivos. ¿No podría hacerlo directamente con un relevador y los dispositivos, sin necesidad del También, panel? también, pero ya depende ahí de la ferretería y el nivel de... Bueno, pero se puede hacer entonces, Sí, sí. sin problema. Con estas 2 manos no. Bueno, Tengo el pulso de un elefante con Parkinson. pero bueno, los instaladores que son Los muchísimo instaladores más avesados, y experimentados vamos a decir ahí. con experiencia, por no decir que... ¿Sí? Instaladores avesados que participan en webinars, que se capacitan y que estudian y son capaces de hacerlo, por supuesto que se puede. Bueno, ya para cerrar, ¿vas a lanzar la pregunta para los solapuntos o cómo le vamos a hacer con eso? Ah, verdad, se me había olvidado. Dame un segundo, déjame traer la tabla de los solapuntos. ¿Y a quién le vas a Bueno, más bien, ¿a qué vas a preguntar para tomar nota ahí de los solapuntos? Dame un segundo. Déjame encontrar la tabla de los solapuntos, porque eso es algo bien importante que se me había olvidado.
Ahí está. Dale. Pregunta. Dale la pregunta, Pancho, para sumar ahí. Déjame pensar algo difícil. En cuanto a las bandas que es capaz de utilizar el 3G 4000W, ya vimos que eran más bandas que el 4005. Hasta ahí todo el mundo me sigue, ¿no? Claro. ¿Cuál es la banda que es distinta entre 2G y 3G? Esa es la pregunta. Quien nos conteste vía el chat va a sumar 5 sola points para el sorteo a final de la línea de los webinars, ¿no? Debo decirles que 5 no es poco, porque la persona que va punteando en la cantidad de sola points lleva 10. Así que ya le vamos a descontar el 50% del camino. A excepción de que esté por ahí y nos conteste rápidamente. Dale, listo. Bueno, yo voy a lanzar ahí también mi concurso por 10 sola puntos. Aquí Pero nos 10 mande. para empatar inmediatamente el primero. Sí, para empatar Ya. directamente. Oh, El que nos mande el caso más raro con el cual utilizó el 3G 4005 se gana. ¿Cuántos puntos? ¿20 10, dije o 10, 10? 10, 10 10. puntos. 10 sola puntos. El que nos diga, ¿sabes qué, Jesús? Yo hice esto y le conecté esto y me funcionó, hice la aplicación más rara, le vamos a dar los 10 sola puntos directamente. El que tenga la mejor idea. Y vamos a sumar una pregunta número 3, que va a ser una adicional por 5 sola points. ¿Con qué números de zonas se reportan la zona 1 y la zona 2 del comunicador? Bueno, listo. No sé si alguien tenga alguna otra duda o algo. Si no, que nos den 10 minutos porque ahorita nos conectamos a la sesión de one-on-one con DSC. Así que Ahí voy a ya tomar tenemos a un alguien poco que de se agua. ganó. Ahí Emanuel sumó 5 sola points. Dale, anótale, por Sí, favor. sí, está anotadito. Perfecto, excelente, Manuel. Felicidades por los solapuntos. De hecho, además de anotarlo en la planilla Excel, vamos a anotarlo acá. Mira, Bueno, por ahí Leandro también nos contestó de forma correcta y con eso iguala al puntero. bien, ¿eh? Bien ahí, Leandro. Bien. Bueno, listo, Pancho, si quieres terminar el Claro. webinar. Eso sería por ahora, muchachos. Insisto, cualquier duda, queja, sentimiento, poema, chiste, comentario, cuenten con nosotros. Estamos para acompañarlos durante este tiempo y tratar de expandir un poco el abanico de las posibilidades de utilización de los equipos por los cuales ya somos conocidos o traerles, en el fondo, parte del foco que estamos teniendo para trabajar a futuro, ¿no? Por favor, cuídense, manténganse sanitos y salvos. Queremos tenerlos en todos los webinars a todos. Lávense las manos, tengan todos los cuidados correspondientes y respeten las normas de cuarentena, ¿no? No sé si tú tienes algo más que Dale. acotar. Muchísimas gracias y nos vemos en 5 minutos en la sesión one-on-one. Muchas gracias.
Muy bien, Kevin. Con eso tenemos nuevo puntero en la campaña de los solo points. Muy buena respuesta. Así que ya tenemos a Kevin punteando la lista de los solo points. Bueno, muchachos, un gusto. Nos vemos en un ratico. Un abrazo.